Bienvenida Carola, bienvenida Has. Ahí estábamos en un chat por otro camino. Bueno, ¿cómo están? Acá está Alba Lugo, bienvenida Alba también, la presidenta de la Red Iberoamericana de Animación Sociocultural. Estamos ahí transmitiendo en distintas redes mientras están grabando. Mi nombre es Ramiro González Gainza. El conversatorio que nos vamos a encontrar hoy es un conversatorio que, en el marco de este Congreso de Animación Sociocultural, pretende dar cuenta, y el título lo marca así, de los debates actuales en el campo de la recreación. Para eso, la convocatoria es a Lía Alix Junco, a Jazmín Leale y a Carola Álvarez, las tres de Argentina. Les damos la bienvenida a las tres y les doy la palabra para que saluden y después empezamos. Bienvenida y bienvenidos. La verdad que espacio que lo pensamos con Ramiro. Se te escucha muy, Alba, se te escucha como con un problema en el micrófono, que no se te oye bien. Bueno, lo que pasa es que con el celular estoy de una sala a otra cuando estoy en la computadora. Se te escucha con mucho eco. Bueno, les saludo a todos. Un beso y escucho a ustedes. Dale, genial, muchas gracias. Bueno, bienvenidas Lía, Caro y Cas. Les doy la palabra para saludar y ahí empezamos, si les parece. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola a todos, todas, todes. Yo soy Jazmín Leale, hablo desde Buenos Aires, desde el barrio de Paternal. Y bueno, y le doy el paso a Lía o a Carola, así ya arrancamos. Caro, vas vos, así probamos tu... Bueno, voy yo, que tengo algunos problemas técnicos, así que paso. Caro, se te escucha medio robótica también. Ahora no se te escucha. Tampoco. Hacemos una prueba, soy Carola, estoy en Buenos Aires. Hola, hola, ¿ahí se me escucha? Ahora Perfecto. sí. Buenísimo. Bueno, no sé qué escucharon, pero estábamos con algunos problemas técnicos, así que hoy probando los dos dispositivos, estoy con el audio en la computadora y la cámara en el teléfono. Y lo que dije... Ahí se corta la parte más importante. Fíjate, Caro, si vos podés, si tenés todo desconectado, y fíjate, desde el peor escenario es que apagues tu cámara cuando hables para poder ver si tenés el ancho de que banda. estoy en Pueblo Ester. Viene con delay, viene con delay. Ahí va. A ver. Tranquilidad, tranquilidad. Suele pasar en los mejores lugares, digamos, por eso hay esas pruebas. Tranquila, Caro. ¿Has? Dime. No, yo hablé, pero puedo hablar de vuelta si es necesario. Estoy para lo que haga falta. No, estamos ahí, estamos esperando que se ponga el micrófono y largamos porque quiero saber que no se está escuchando. Ahí te escuchamos, Caro, a ver. Puede ser la señal también, Cari. ¿Ahí me escuchan? Sí, perfecto. Joya, bueno, vamos entonces con el auricular. Se te escucha pero divino se te escucha. Te lo juro que divino. Los auriculares, ¿cómo me quedan? Hermosa, estás hermosa.
No lo puedo creer. No estaríamos teniendo suerte. No, pero ya se va a resolver. Bueno. La vida tecnológica tiene estas situaciones. Le pedimos Claro, disculpas. Bueno, andate, si no salí, volví a entrar, como hicimos Dale. hoy, y probamos. A ver si eso Vamos. funciona. Vamos con esa. Dale. Bueno, mientras Caro se va y vuelve a entrar, y mientras estamos con estas demoras de inicio normales, felices también de estar acá, ¿les parece largar, Lee y Has? Dale. Larguemos. Nosotros teníamos en las reuniones que estuvimos planificando y planeando un poco el lugar que tiene la mirada de ustedes, la recreación, nos parece importante por ahí dar una vuelta de pensar cuáles son algunos tópicos, ¿no? Y los vamos a ir dividiendo de esa manera. El primero tenía que ver, después de haberlas presentado, en por qué hacen recreación, por qué hacer recreación, y también la pregunta era en términos personales, ¿por qué hacen recreación ustedes? ¿Qué es lo que las acerca a esta disciplina, a este campo, a este territorio? Bueno, si quieren arranco contando un Dale. poco. La verdad que mi llegada a recreación no fue tanto como recreanda, sino directamente ya metida más en el campo de digamos, en el campo de la educación. Un poco de la mano de no sentirme del todo cómoda con el tema de la educación solo sesgada al ámbito educativo y solo sesgado al ámbito educativo de educación, digamos, de escolaridad primaria, y más inquieta por poder pensar la educación en términos más amplios que la escolaridad, digamos, y entendiendo que por ahí esos otros espacios que no estaban tan difundidos, digamos, por lo menos en el recorrido de formación que hice yo, que me formé como maestra de nivel inicial y después como licenciada en Ciencias de la Educación, me interesaba, digamos, como poder habitar otros espacios que entendía que eran mucho más potentes y más con mayores alcances en relación a ciertos propósitos en relación a lo que yo creo que debería ser la educación y a lo que debería apuntar, ¿no? Entonces, un poco la llegada a ese campo fue intentando habitar nuevos espacios y poder ampliar incluso y tratar de pisar un poco más fuerte en el campo de la educación, transmitiendo y dándole lugar y tratando de hacer más visible justamente lo que es todo lo vinculado a la recreación y en el caso específico mío, a la recreación educativa. Gracias, Lee. ¿Has? Dale, voy yo. Bueno, en mi caso, el acercarme a la recreación tiene que ver con, bueno, principalmente con una experiencia que me marcó mi vida, tanto, bueno, familiar también, que tiene que ver con el tránsito por el grupo de teatro Catalina Sur, que es un grupo de teatro comunitario de Argentina, de Buenos Aires, de un barrio que está dentro de La Boca, que se llama Catalina Sur. Yo era vecina del barrio y desde chiquita fui participando de ese proceso. Primero vas como observadora y después ya a partir de los 12 años desde un lugar activo de participar en los distintos procesos en los distintos talleres, en los distintos espacios de creación de espectáculos, que quizás si lo analizamos desde un plano más teórico, responde más a la animación sociocultural que a la recreación, ¿no? Pero fue una experiencia muy, muy potente y muy significativa en la que con toda mi familia, con mis compañeros de escuela, vecinos del barrio,
porque de eso se trataba en sus comienzos, el grupo de teatro significó un lugar de referencia, un lugar de creación colectiva, de creación vecinal, y un espacio en el cual lo grupal y lo comunitario circulaban muchísimo, y creo que eso, bueno, dejó una huella muy grande. Y luego en mi tránsito por la escuela secundaria pude participar también de un proyecto que me marcó un montón, que era la materia Acción Solidaria, la instancia de, bueno, dentro de la metodología de aprendizaje, del aprendizaje-servicio, que es que dentro de las materias, dentro del currículum escolar, había una instancia de voluntariado, pero organizado por la escuela, y en esa materia decidí participar como coordinadora voluntaria, y quienes se ocupaban de nuestras capacitaciones eran técnicos en recreación. Entonces, a partir de ahí, a mí se me abrió un universo, porque yo recuerdo ese momento. Yo terminé la secundaria y al año siguiente me anoté en el Instituto de Recreación, ¿no? Entonces yo recuerdo como esa situación de capacitación con los técnicos en recreación, que me abrió como un universo maravilloso de ¿qué es esto? Y ahí me metí de una. Luego, digamos, actualmente yo estoy trabajando mucho más en educación formal, ¿no?, que en recreación, sí, en el área de formación docente, pero bueno, quizás el camino fue el inverso. Luego llegué más a lo formal, pero bueno, ese es un poquito, resumiendo el recorrido, lo que me hace llegar y cómo. Gracias, Has. Vos cuando nombrabas el grupo Catalina Sur, por ahí podés ampliar un poquitito, porque seguramente muchos no conocen qué es. Bueno, tenés razón, es un grupo de teatro comunitario que surgió en el 83 con las familias de una escuela, de la escuela Carlos de la Pena, que tenían ganas de armar algo, y se armó, bueno, de armar algo artístico, teatral, y había un padre de la escuela que era director de teatro, y bueno, y a partir de eso se empezó a gestar. Bueno, hoy en Buenos Aires es bastante conocida esta experiencia, y se empezó a replicar no solo en otros barrios, sino en otros puntos del país, por suerte. Y lo que tenía de peculiar esto era que se hacía en la plaza del barrio, una vez al mes se organizaba una choriceada y se hacía algún tipo de espectáculo, inicialmente para juntar plata para la cooperadora de la escuela, y posteriormente, bueno, empezó a crecer y empezó a cobrar otra magnitud, y en el año, digamos, todas las funciones eran siempre al aire libre, eran en la plaza. Y en el año 97 el grupo de teatro accede por primera vez a un espacio techado, a un galpón que era un depósito de tintas, que hoy es el teatro, ¿no? El galpón de Catalinas. Pero lo que tiene significativo también es que todas las obras, o toda la mayoría de las producciones, de las primeras producciones, se fueron armando en función de las anécdotas que traían los propios participantes. Entonces hay un espectáculo que fue el primero, que venimos de muy lejos, que cuenta toda la historia de la llegada de los inmigrantes de Europa, y que eso se fue armando en función de las anécdotas familiares que habían visto, que habían vivido o que habían escuchado los miembros del grupo en ese momento. O sea que cuando uno veía la obra, en realidad lo que estabas viendo era una recopilación y un hilado de las anécdotas de las personas que formaban parte del grupo. Así que bueno, no sé si te parece, Ra, que está bien, o agrego algo más. No, me parece que eso nos ayuda a tener un mapa tan importante de este grupo de teatro comunitario que vos participaste, que es tan relevante en su trabajo. Bueno, y aparte me parece que linkea muy bien con el concepto de animación sociocultural, tal cual vos decís, y esas diferencias que hay entre la animación y la recreación, que después desarrollaremos. Claro, estamos en la primera pregunta, del por qué hacer recreación, así que te damos la palabra.
¿no? ¿Ahí se me escucha? Sí. Bueno, vivo en un pueblito chiquito que tiene mala internet y hoy llueve. Capaz que sea ese combo también. Yo llegué a la recreación después de estudiar la licenciatura en Sociología, que fue una carrera para mí muy contradictoria, sobre todo porque son 6 años de una carrera muy teórica, muy interesante, que hace muchos diagnósticos en relación al funcionamiento de lo social y desde mi punto de vista tiene pocas herramientas de transformación de lo social. Entonces sentía como una disociación de mucho desarrollo intelectual, pero poca práctica, y fue eso principalmente lo que me llevó al Instituto Superior de Recreación y Tiempo Libre en busca de un montón de herramientas concretas, muchas técnicas, muchos talleres y demás, de donde pensar lo grupal y la intervención, grupal y social en general. Y me pasó algo muy loco que la experiencia como estudiante en el instituto siento que a mí me dio voz, o sea, lo que no había tenido en 6 años de una carrera que desde mi punto de vista implica mucha reflexión y diálogo, pero que hay una forma de funcionar que es muy elitista y demás, y que en el ISCLIR hay algo de la horizontalidad que me parece que tiene que ver con la recreación, que recupera los saberes diversos de todos quienes somos parte de una grupalidad y enriquece una reflexión, una práctica, en una forma más dialéctica. Para mí fue revelador eso en la recreación y por eso elegí seguir haciéndolo y trabajar más de recreóloga que de socióloga, aunque siempre hay una integración de todo lo que hacemos, ¿no? Pero hay algo de recuperar eso que digo, o sea, a mí me integró, me dio la posibilidad de volverme protagonista de un montón de cosas que antes no podía decir. ¿Por qué no convidar esto, que no es tan conocido en la Argentina, en otros campos, en otros lugares donde si la gente no tuvo la suerte de pasar por el ISCLIR, desconoce de qué se trata esta perspectiva educativa y de intervención social? Así que por eso llegué y por eso me quedé o me fui, pero sigo haciendo recreación en donde estoy. Claro, también lo mismo que te preguntaba Jas, te preguntaría a vos, estás hablando del ISCLIR y por ahí muchos y muchas no saben a qué te referís. Por ahí le puedes dar alguna organización a qué te referís con el ISCLIR. Perfecto, nadie sabe qué es el ISCLIR, solo la gente que pasamos por ahí. El ISCLIR es el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, es un instituto terciario público del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, o sea, de la Ciudad de Buenos Aires en realidad, que dentro de las carreras que tiene está la Tecnicatura en Tiempo Libre y Recreación. Una carrera de 3 años, tecnicatura esa con muchas prácticas, muchas materias de taller, otras materias teóricas que reflexionan sobre la recreación como campo y luego cuestiones propias de la práctica de coordinación. Bueno, eso, con eso basta más o menos. Genial, muchas gracias, Caro. Bueno, planteado ahí la trama de cómo ustedes, o por qué creen que hay que hacer recreación, pero más que nada en la biografía de cada una, cómo se va inscribiendo la recreación, por ahí sería interesante armar un poco el cuerpo de qué recreación. Hemos pensado cuáles serían las características, qué características ustedes le propondrían o deberían tener a alguien que coordine en recreación, que trabaje en el rol de la coordinación en recreación, o qué mirada tienen respecto a ese rol. Si te parece, Caro, empezamos por vos, para... ¿Ibas a decir algo, Lía? Antes de eso, de que pasemos a la otra pregunta, pensaba cómo si cualquiera de nosotras tres hubiese hecho solo recreación o hubiese hecho solo sociología o ciencias de la educación, porque Jas y yo estudiamos ciencias de la educación, cómo eso a cualquiera de los dos polos le faltaba una pata, digamos, ¿no? Entonces se nos arma complementaria la cosa, ¿no? Caro lo decía bien recién con esto de sociología, ¿no? Y esta cosa que faltaba ahí de poder hacer algo en la acción del orden de la transformación, pero también llega ahí con todo el bagaje de sociología, ¿no? Y por ahí pensando en la carrera de ciencias de la educación, uno también piensa, bueno, falta todo lo que es por fuera de la escuela y por fuera de la primaria, digamos, y falta mucha acción. Y en recreación, por ahí, lo que nos falta, hay mucho de la acción, pero lo que nos falta muchas veces es poder llegar a una formación donde los aportes teóricos tengan un lugar protagonista y que dialoguen permanentemente en una idea de praxis con
la acción, digamos, ¿no? Y que sea un ida y vuelta donde lo que vamos poniendo en práctica nos ayude a armar conocimiento y al mismo tiempo, digamos, retome conocimientos que ya están en el campo y que se pueden profundizar o incluso se pueden transformar, y a la inversa, digamos, cómo esos conocimientos o esos aportes teóricos nos ayudan a pensar estratégicamente el campo, ¿no? Y no solo es, que no es menor, digamos, pero no solo es la experiencia, digamos, no solo es el saber de la experiencia, sino que hay otros saberes que nutren la posibilidad de hacer recreación, y en eso lo enlazo, digamos, para darle ahí el pase a Caro. Creo que es parte de quien coordina en recreación, digamos, hay algo de eso, de ese ida y vuelta que tiene que estar. Caro, te doy para que arranques. Bueno, pues ya me das pie porque nosotros cuando pensábamos este conversatorio pensábamos algo en relación a, bueno, ¿qué 3 saberes mínimos tendría que tener alguien que coordine en el campo de la recreación? A mí me costaba mucho pensar en 3, como cómo hacer ese recorte, cómo acotarlo. Un poco por esto que viene diciendo Lía. Hay algo que me parece muy propio del campo de la recreación porque son actividades coordinadas basadas en el juego y en la lúdica, y hay un saber específico en relación a eso que es indispensable, pero luego lo pensaba más en lo general y desde mi perspectiva de lo que yo entiendo por recreación y en este cruce con las ciencias sociales, para mí hay como 3 órdenes de saberes que son necesarios, que algo tiene que ver con el funcionamiento de la sociedad en la que vivimos, como que quien coordina recreación, alguna comprensión de cómo funciona la sociedad y por qué conflictos está atravesada es necesario tener y conocer y reflexionar sobre eso, porque la recreación educativa, que es la perspectiva que a la que nosotras adherimos y es la perspectiva en la que nos formamos en el instituto, tiene una intencionalidad concreta que tiene que ver con la transformación de la realidad, digamos. Entonces, si no sabemos muy bien qué es lo que queremos transformar o qué necesitamos transformar, es como difícil orientar la práctica. Eso como en un plano muy general. Después para mí hay algo del orden de lo grupal que también hay un saber específico a tener de la esencia de lo grupal, de la dinámica de lo grupal, de qué es un grupo, cómo funciona, cómo acompañar un proceso grupal, y después hay un orden que es de lo subjetivo y del mundo interno de cada quien, porque todo eso está entrelazado, ¿no? Entonces para mí como es difícil pensar cuáles son los saberes, o sea, específicos, lo que tiene que ver con lo lúdico, con la coordinación, con la planificación, con el poder definir objetivos, para qué hacemos lo que hacemos, pero luego en ese marco más amplio en el cual eso dialoga con un universo que trasciende el campo de la recreación, pero la recreación siempre es situada, está en un contexto, hay un grupo concreto, conformado por personas concretas que tienen inquietudes, necesidades, y que quien coordina acompaña según lo que sea que está trabajando, digamos. Yo como trabajadora del campo de la recreación he trabajado muchos procesos diferentes, y un poco primero es identificar para qué estamos acá, ¿no? No siempre es lo mismo, depende si estemos trabajando dentro de la educación formal, no formal, acompañando una cooperativa de trabajo, en un museo, en un sitio de memoria, depende, ¿no? Pero creo como que hay cosas que más o menos irían por esos 3 órdenes y los saberes específicos del campo para ponerlas a jugar. Es medio abstracto, pero difícil de acotar, así que la dejo ahí para que la continúen las chicas. Está buenísimo, Caro, gracias. ¿Has? No, yo pensaba cuando la escuchaba a Caro que en realidad es lo que le pasa al campo, ¿no? Que todo el tiempo nos está pasando que es lo específico, ¿no? Porque hay tanto cruce y entrecruce con otras áreas, con otras disciplinas, que es complejo. Bueno, adhiero a lo que dijo Carola, no sé si puedo decir 3 más, me parece que también por suerte en este tiempo se viene pudiendo discutir algunas cuestiones que venían dadas como verdades absolutas, ¿no? Como por ejemplo determinadas características del rol de coordinación, como cierto histrionismo y cierta centralidad, y que siempre, ¿no? Como pum para arriba y como un lugar de mucha centralidad en la escena grupal,
Entonces me parece que quizás lo que yo agregaría es que me parece que tiene que tener humildad, ¿no? La persona que coordina, porque muchas veces nos encontramos con modos de coordinar que son de algún modo muy egocéntricos y que en realidad a veces cuando tomamos cierta distancia de la situación decimos, bueno, pero acá hay como una retroalimentación del ego de la persona que está ahí en la coordinación compleja, ¿no? Entonces me parece que eso es importante, también como habilitar que hay muchas maneras, pero yo recuerdo que, bueno, yo nunca fui así de histriónica y eso, y varias veces me replanteaba esto de, che, pero tendría que ser más así o no, pero no me sale, no es mi estilo. Y otra cosa que también venía dándose siempre como muy como una verdad dada, y que a mí me sirvió mucho escuchar a Fernando Aucielo, cuando lo invitamos a la cátedra, porque con Ramiro somos docentes en el Instituto de Recreación de Historias y Teorías del Juego. Hablábamos de las virtudes cardinales que plantea Huizinga y que una de esas virtudes es la quietud, ¿no? La quietud y la espera. Y que muchas veces estamos acostumbrados o educados a llegar a un lugar y tener que vaciar la mochila de recursos y como que nos ubicamos en el lugar de llevar el juego que no hay allí, porque somos las personas encargadas de bajar la verdad absoluta, y que en todo caso me parece que lo que tiene que tener quien coordina es la capacidad de espera, de pregunta, y como nos decía Fer aquella vez, de ver qué es lo que pasa con ese juego que allí no está, en el caso de que no esté, ¿por qué? ¿No? Me parece que se ancla con esto que decía Carola, de entender en dónde estamos interviniendo. Yo sumaría esas dos cosas. No digo tres, perdón. Me revelo. Gracias, Has. Lee. No, me parece que se van ahí, digo, el trío es arbitrario, digamos, ¿no? Sumar 3 es una arbitrariedad. Me parece que nos vamos ahí como complementando, que vamos ahí como en una misma sintonía. A eso de la humildad, digamos, yo pensaba en la generosidad, y lo pensaba en varios aspectos, ¿no? En algo de la generosidad en tanto entregar, proponer un espacio en función de esto que traía Caro, de, bueno, ¿quiénes son esos otros con los que vamos a laburar, ¿no? Y en función de eso, me corro de la centralidad de eso que yo quiero, soy, qué sé yo, y propongo y hago una invitación en función de ese grupo con el que estoy trabajando y la lectura del proceso grupal que estoy haciendo. Pero además eso implica una renuncia a algo del orden del poder, ¿no? O sea, le cedo el poder al grupo, digamos, pero a no ocupar la centralidad permanente de eso, y seguramente después lo retomemos, pero hay todo un debate en relación a eso, porque no solo es en el término de lo grupal, sino que en el campo se presenta eso, en una disputa que vamos teniendo en relación a quiénes son esos referentes en recreación que no casualmente desde una línea, desde alguna de las que tenemos lugar en el campo de la recreación, venimos criticando porque suelen ser varones los que están en ese lugar, ocupando ese lugar de poder, que dicen qué es la recreación, qué condiciones tiene que tener, quiénes son los referentes y demás. Entonces, creo que ahí hay algo que vale para una coordinación situada, como decía Caro, pero que también vale para el campo, para pensar en con un zoom más ampliado el campo. Y hay otra cosa que para mí fue importante descubrirlo en tanto recreóloga y también, digamos, en tanto trabajadora de la educación, pero también hoy como profe de prácticas en el ISTLIR, también es un conocimiento que comparto mucho con los estudiantes, que tiene que ver con los aportes del pensamiento complejo, digamos. Me parece que ese aporte teórico del pensamiento complejo,
que nosotros lo trabajamos desde Edgar Morin, pero digamos, acá en Argentina está Denis Nazmanovich como alguien también que ha trabajado mucho en relación a ese aporte teórico. Me parece que enlaza de alguna manera o le arma el paraguas a esto que traían las chicas, ¿no? Bueno, ¿cuáles son la multiplicidad de dimensiones que se ponen en juego en el campo y que a la hora de posicionarnos como recreoles tenemos que poder considerar, ¿no? Algo de lo lúdico, algo del grupo, algo del proceso, algo del contexto, de la situación, de la pregunta, ¿no? Del no saber, de ubicarnos en un lugar donde quien coordina puede estar más en un lugar de investigación que de detentar el poder del conocimiento, sino que, bueno, digamos, no conozco ese grupo, no conozco qué va a pasar con lo que yo proponga, no es que ya lo tengo sabido de antemano, no es que determino hacia dónde sí o sí va el proceso, sino que en ese camino que voy armando en función de quién es ese grupo y ese proceso que vamos dándonos, vamos también conociendo, investigando y digamos, construyendo saberes, ¿no? Sobre el campo, sobre los grupos, sobre el juego, sobre los sujetos con los que estamos trabajando y sobre el rol mismo de la coordinación. Me parece que hay que entrar ahí al rol de la coordinación, entrar a atravesar y casi salir más con preguntas que con certezas. Yo insisto mucho en eso, digamos, y eso también es correrse del lugar del poder y habitar una cosa más parecida a lo de Rancière y el maestro ignorante, ¿no? Cómo ubicarnos más desde ahí. Quiero sumar una cosita, escuchando a las chicas, que me parece que hay algo que también es un requisito, digamos, para la coordinación en la recreación, y es la reflexión sobre la propia práctica, digamos, que es un poco todo esto que estamos diciendo, y coincido y me siento muy identificada con Jazmín cuando dice, hay algo de mi estilo que no es histriónico y que me hizo preguntarme si debería hacer otra cosa o si yo soy para este campo, porque son modelos aprendidos. Entonces después, por otro lado, tenemos la intención de centrarnos en nuestra propia necesidad en función de hacer ese vacío para escuchar la necesidad de un grupo, y son como dos paradigmas que están totalmente en tensión, ¿no? El lugar del propio protagonismo y el lugar de centrarse de la propia necesidad. Y creo, y escuchándolas, y por lo que venimos caminando más cerca o menos cerca, es que estamos tratando de disputar ese sentido dentro del campo, sobre todo las mujeres, y de trabajar desde un lugar más reflexivo, más horizontal, más en red, y no tan protagónico, ni ese lugar, sí, del brillo propio, ¿no? De alimentar el ego, como decía Jazmín. Y recupero esto de que los modelos aprendidos para mí en el campo y en mi trayectoria son principalmente de varones. Así que salud por el cuestionamiento que estamos haciendo. Ahí me parece como para poder aportar, me parece que en Colombia, por ejemplo, en Venezuela, cuando hablan de este modelo, hablan del modelo de los animadores con megáfono, ¿no? Entonces es un modelo muy potente que nosotros por ahí al contexto argentino lo podemos trasladar a otro estilo, pero es ese estilo que ustedes están trayendo de protagonismo central, muy centrado en las certezas y muy centrado en el hacer. Ese modelo que tiene de alguna manera una potencia muy grande en términos históricos, ustedes lo están discutiendo o disputando en su sentido. Si ustedes creen que, si es una pregunta fuera de guión, pero ustedes creen que estas propuestas que ustedes plantean de lo que debería coordinar está apareciendo, es algo que visualizan en el campo, o es algo que siguen viendo ese docente que coordina, general varón, general que a veces hasta en algunas instituciones estaba arriba de una tarima? Porque a mí lo que me parece es que muchas veces esa coordinación tiene directa relación, hay que linkearla mucho, con qué tipo de formación tuvieron y qué tipo de institución están desarrollando su práctica profesional y las demandas que les tiene. Por eso un poco la pregunta era, ¿cómo ven esa tensión respecto al rol de quien coordina hoy ustedes en las instituciones que están, en las que observan, en las que realizan prácticas? ¿Ven que aparece algo de esto que ustedes están trayendo
como un modelo que transforme el lugar histórico o el lugar hegemónico que tenía la coordinación en recreación? No sé, lo pensamos acá conjuntamente, pero lo primero o sea, las primeras imágenes que se me vienen a la cabeza son postas, lo digo, son de varones como agitando la cosa y de mujeres más reflexivas, digamos, más pegadas a la idea del cuidado, más pegadas a la idea de la ternura, más pegadas a la idea de poder pensar a lesotres, digamos, como... creo que todavía, también porque, bueno, mucho tiempo, por ahí lo que digo no es, y corríjanme, pero es como algo, una hipótesis, digamos, pero me parece que mucho tiempo también recreación y educación física fueron de la mano, y ahí también hay un modelo aprendido como muy fuerte, donde el profe de educación física... Bueno, no sé, yo tengo recuerdo mis primeras colonias un poco en la sintonía de Caro y de Haas, que yo tampoco agitaba, y un poco la demanda de, o no, o la crítica, che, tu grupo no se ve, che, tu grupo no agita, ¿no? Había que llegar a la pileta agitando, a llegar a la ronda final agitando, y la competencia de quién agitaba más y qué sé yo, que era como una presión ahí, nada, como difícil de atravesar, pero bueno, también creo que fuimos sosteniendo esa posición. Creo que está en construcción esa posición y no sé si tenemos tanta distancia en términos de formación para poder decir, sí, ya la verdad que después de tantos años de formación, la gente, no lo sé, no tengo esa Yo creo que posibilidad. sí se está modificando un poco, pero porque viene gente joven, ¿no? Pienso en el ISTILIR, llegan otras camadas, de otras generaciones, con otras cabezas, y hay una demanda también ahí, que es un poco lo que pasa con la ESI, con la Ley de Educación Sexual Integral, digo para quienes no son de Argentina, que muchas veces entró a las instituciones como por la ventana, digamos, por la demanda de la población, de los y las estudiantes, y no tanto desde la propia estructura curricular escolar. Me parece que desde ahí viene como un poco lo nuevo, además de que hay docentes que hay una intencionalidad de un cambio. Yo creo que una intencionalidad hay, pero que aún así, bueno, se nos siguen filtrando un montón de cuestiones. A mí me cuesta un poco responder esta pregunta porque yo hace muchos años que me fui de Buenos Aires y la recreación por fuera de los límites de Buenos Aires es poco conocida. No sabría bien qué espacios tomar como referencia, digamos. Pensando en eso mientras charlaba yo, lo que siento de nuestro... Yo soy parte de un colectivo de recreación en la provincia de Santa Fe y hemos viajado a diferentes jornadas de recreación, encuentros nacionales y demás, y siendo un poco esto de que hay nuevas generaciones que piensan un poco más lo grupal en la coordinación, en las propuestas, digamos, que los personalismos a los que por ahí referíamos en un principio. Y que ya eso es un elemento que le da nuevos matices a cómo pensar la coordinación. Que me parece que además le da mucha potencia, porque hablar y coordinar grupos siendo un emisme siempre, su única referencia, su único diálogo, desde mi punto de vista es limitado, digamos. Pero hay muchos colectivos autogestionados haciendo recreación a lo largo del país, en lo limitado que es la recreación en el país, que me parece que eso propone algo distinto, digamos, como que hay una búsqueda de algo que está en movimiento y acuerdo con Jas que me parece que nuevas generaciones traen nuevas preguntas en relación a cosas que trae el IA como el cuidado, qué tipo de vínculos y demás, como que se están cuestionando muchas cosas estructurales de cómo nos vinculamos, sobre todo pensando en las demandas y las luchas feministas, que cuestionan muchas de estas cosas, entonces, quieras o no, se filtra por todos lados, en el campo de la recreación también, y proponen nuevas modalidades de vinculación en general y por ende de coordinación también.
Gracias. Me parece que eso nos da un panorama de un momento donde hay una atracción, una tensión de alguna manera, y por ahí nos puede ayudar y nos da pie para la pregunta que habíamos pensado para empezar a reflexionar, que es cuáles les parecen, desde el contexto particular en el cual cada una está, que son las tensiones centrales en el campo de la recreación. ¿Cuáles creen que son esas tensiones y si son las mismas que antaño vieron esas tensiones o son otras que las ven en modificación, digamos, ¿no? Acaban de dejar planteadas varias respecto a este lugar de coordinar, pero bueno, por ahí podemos, si te parece bien, empezar por vos, Caro, si tenés ganas, justamente por el tema del el miedo que tenemos al sonido, a que pase algo y que tengas tiempo de hablar. Ok, bueno, las tensiones actuales en el campo de la recreación, este año, o sea, desde el año pasado en Argentina se está dando un proceso interesante que es bastante federal en relación nacional de recreación, con el objetivo de poder gestar una ley nacional de recreación, porque hay una cuestión en nuestro país que es que la actividad está poco regulada, vamos a decirle, ¿no? No hay sindicalización del campo, no hay una definición demasiado concreta de qué es recreación. Lo que yo digo por fuera, yo digo un poco de un chiste, pero ¿cómo hacer recreación por fuera de Capital Federal y no morir en el intento? Porque es como que la recreación está nucleada en lo que el Instituto Superior de Recreación gesta como tal, y luego en un campo muy inespecífico. En Santa Fe vos decís que sos recreóloga y no lo conoce nadie, no hay puestos laborales, digamos, para eso, y un poco participando con el colectivo de recreación de acá, Caracol de Santa Fe, de ese proceso, yo las tensiones que percibo es en principio esto, una definición del campo que no está, no es que no está cerrada, porque no debería por qué estarlo, siempre es un campo en tensión, pero hay ideas muy diversas, casi antagónicas en algún punto de qué es hacer recreación, o sea que ese es un gran debate. La intencionalidad me parece que siempre está ahí en disputa, digamos, si es para, si la recreación, la intencionalidad que tiene es un poco la que nosotras recuperamos de la recreación educativa, que es para transformar el territorio donde vivimos, la sociedad donde vivimos, en pos de construir algo más justo, más libre, esto de ganar libertad en el tiempo, o si es para reproducir el sistema en el que vivimos, como que es una tensión que está ahí, y luego otra que yo identifico desde hace muchos años, y lo vuelvo a decir, en paralelo al avance que vivimos como sociedad, es qué espacio tiene la perspectiva de género dentro del campo, ¿no? Si vamos a seguir reproduciendo esas relaciones desiguales entre géneros, o si vamos a empezar a batir un poco el avispero y transversalizar esa perspectiva a todas las prácticas que hagamos. Creo que eso es algo que también está en debate. Y luego acá en la provincia en sí misma me parece que es definir, o sea, seguir pujando porque ese campo geste una entidad que hoy no tiene, que para eso estamos intentando trabajar, pero bueno, somos poquites. Esas como algunas, me parece que hay más, pero no quiero monopolizar el debate, así que... Gracias, Caro. ¿Has? Bueno, tensiones hoy, ¿no? Sería 21 de mayo del 2001, claro. del 2021. No, porque ni hablar que la cuestión del género viene siendo una de las tensiones centrales para mí pre-pandemia, lo sigue siendo también, ahora no es que dejó de serlo, pero me parece que hay un tema que también nos viene atravesando un montón que tiene que ver qué pasa con la recreación y la virtualidad. Sí, nos hacíamos la pregunta el otro día cuando nos encontramos acerca de si hay algo de la recreación que sea intransferible a la virtualidad, hay algo del hecho recreativo que sea intransferible o se puede hacer tranquilamente por Zoom y está todo bien. Así que eso creo que es algo a lo que yo no tengo clara la respuesta todavía. Encontramos un montón de posibilidades, nos abrió un montón de puertas
la virtualidad como esto, por ejemplo, como invitar personas de otros lugares a las clases, pero bueno, ¿qué pasa con el grupo? ¿Qué pasa con lo grupal? ¿Se puede hablar de grupo por Zoom? ¿Se puede constituir un grupo por Zoom? ¿Qué pasa con...? Había una cuestión de la intimidad también, ¿no? De la intimidad, del hecho recreativo, de poder estar en grupo, en ronda, las personas capaz que no van a decir lo mismo ni opinar lo mismo, estando presentes que estando por Zoom, que no sabes en dónde está, con quién está escuchando o no. Bueno, no sé. Yo creo que hoy por hoy tiene que ver con lo que trajo Carola y yo le sumo esto. Y no sé, digo, también lo de Lía, ¿no? Digo, también de la cuestión del poder, del conocimiento, de quiénes son las personas referentes, obviamente que eso también. Perdón. Sí. No, pensaba, por un lado, estas tensiones, ¿no? de cuerpo-mente que me parece que siguen vigentes, ¿no? La experiencia o la teoría, ¿no? Como si no pudieran ir de la mano y ser compañeras, ¿no? O una cosa o la otra. Me parece que esa es una tensión que sobrevive en el campo hace mucho tiempo y que no está saldada y que no logra conciliarse ni tomar forma, ¿no? Hay como partidarios de un lado y del otro y cuesta ahí como armarse. No porque haya que sí o sí tener consenso, digo, el campo se caracteriza justamente como campo por tener conflicto, digamos, pero bueno, esa es una tensión que va y viene y que genera ahí como bastantes disputas y encuentros y desencuentros en quienes habitamos el campo. Otra es esta que traíamos de los referentes, ¿no? De quiénes son los referentes en el campo. Nosotros en Buenos Aires, en Argentina en realidad, se hacen unas jornadas de tiempo libre y recreación que para la gente del campo suele ser un evento bastante importante, que es a nivel de todo el país. Y hace un par de años, en el 2017 fue, bueno, tuvimos una situación en el marco de esas jornadas donde un referente muy reconocido del campo, validado por un montón de otros referentes del campo, tuvo una situación muy compleja con una de las asistentes a su taller. Eso fue denunciado y eso abrió toda una situación de cuestionamientos, de reflexiones, de disputas, de denuncias, digamos, de repreguntarse en los roles, quiénes queríamos que habiten el campo, de qué manera, cómo y demás. O sea, fue el puntapié para, como eso, fue como un cimbronazo para volver para mover el avispero en ese sentido. De hecho, las jornadas al año siguiente tomaron ese tema como tema transversal de las jornadas, y fue interesante también quiénes habitaron esas jornadas y quiénes no la habitaron a esas jornadas, ¿no? Como eso para mí fue bastante significativo en relación a eso. Y bueno, como esa disputa de poder en términos de quién ocupa los espacios se pone vigente y se hace concreto en este tipo de situaciones. Después hay algo de lo que traía Caro que yo comparto, que es, bueno, ¿cuáles son estos límites tan difusos que definen el campo, ¿no? Incluso cómo a veces desde ciertas perspectivas de la recreación se pretende ser la recreación, el campo, digamos, ¿no? Desconociendo que hay otras maneras de hacer recreación que no son la propia, digamos, y que eso no quiere decir que seamos nosotros nada más el campo, ¿no? Digo, por ejemplo, los de la recreación educativa definiendo a la recreación educativa como recreación como si no existieran otras formas de hacer recreación. Existen otras formas, aunque no acordemos con esas formas. Es como en educación, digamos, existe la escuela nueva y existe la escuela tradicional, digamos, y no es que una deja de ser educación y la otra, sino que son, bueno, posicionamientos frente a un modo de hacer, de pensar, de llevar adelante cuestiones.
Y me parece que esas también son tensiones que nos habitan. Y después creo que, bueno, con esto de la pandemia, de repente se nos impuso ahí también poder pensar, sobre todo desde la recreación educativa, si la recreación educativa, teniendo los pilares que tiene y entendiendo que el proceso, que el grupo, que la transformación y demás son pilares, bueno, si eso tiene posibilidad de ser llevado adelante en el marco de la virtualidad, o lo que se lleva adelante es recreación, pero no es recreación educativa. O cómo se transforma la recreación educativa en el marco de la virtualidad, digamos, nos lleva a pensar esas tensiones y qué se gana y qué se pierde, o si directamente abandonamos ese campo, porque no se puede hacer recreación educativa en la virtualidad, así que lo dejamos para que no se ocupe o que otros lo ocupen con otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ahí también a uno le armó como ciertas tensiones en relación a eso. Y después me parece que hay algo que no lo mencionamos, pero lo estoy pensando ahora, y que en el marco del ISCLIR, producto de la incorporación de varios estudiantes en los últimos años, nos interpela mucho la cuestión de ¿qué es hacer recreación inclusiva? ¿A qué llamamos inclusión, digamos? ¿Qué implica? ¿Quién determina qué es incluir, qué no es incluir? ¿Qué se cede y qué no? ¿Hacia dónde tracciono? ¿Hacia dónde yo me muevo? ¿No? Cuando tenemos, por ejemplo, estudiantes con otras capacidades funcionales. Que eso digamos, también nos movió un montón el avispero y, bueno, nos obligó a hacernos muchas preguntas, también en este lugar de ubicarnos en una recreación diciendo, no, nosotros somos reinclusives, todo es. Bueno, y cuando estás ahí con las papas en juego, y bueno, capaz que no tanto, o capaz te vas de mambo, digamos, ¿no? O sea, cómo empezar a trabajar sobre eso también, ¿no? Pero era un tema súper invisibilizado y que ahora también nos pone a poder pensar, bueno, cómo armar esta trama grupal, este proceso grupal y demás, atendiendo la diversidad de todo, digo, no solo funcional, digo, hablamos del género antes, de más, pero digo, ¿cómo darle lugar a eso y mirarlo, atenderlo, ¿no? Sí, me parece que ese posicionamiento para atenderlo implica abrir determinados niveles de perspectiva y poder reconocer que estas tensiones justamente dan vuelta y requieren lo que Caro traía al principio, en la anterior pregunta, de reflexionar sobre la propia práctica, esta reflexión sobre la propia práctica o este desconfiar de la propia práctica que definía Freire, también de alguna manera se traen estas tensiones que ustedes están trayendo y que me parece que nos dan cuenta de algunos debates actuales, ¿no? Si en algún momento la animación sociocultural fue el gran mascarón de proa sobre el cual los ministerios de cultura, sobre todo europeos, fueron trazando sus políticas públicas y sus definiciones, la recreación hacía su recorrido, sobre todo en términos latinoamericanos, y hubo un momento en el cual para el campo de la recreación se constituía, digamos, en el marco de determinadas definiciones, como una práctica socioeducativa con grupos, digamos, ¿no? Donde el juego y la lúdica eran no central, pero era con grupos. En cambio, en la mirada de otras perspectivas del campo de la recreación, entre las que adscriben Ricardo Boal y Julia Gerlero, por ejemplo, que es esta perspectiva más etnoantropológica, que dice, no, toda práctica en el tiempo de ocio pertenece al campo de la recreación, lo cual cambia de alguna manera la inclusión de estos profesionales que están incidiendo en un campo particular que, como casi todos los campos, están en tensión o están en disputas. Vos, Lía, traías algo que me parece que es muy importante en lo fundacional, porque eso acarrea todavía en toda América Latina este recorrido. Incluso vos me lo decías el otro día respecto a una foto, porque yo me puse una remera sin pensarlo y me saqué unas fotos de publicidad con una remera de la Asociación Cristiana de Jóvenes, ¿no? Entonces, la Asociación Cristiana de Jóvenes, la YMCA, es la organización que bajo el modelo del recreacionismo trae dos cosas.
el deporte y la recreación organizada a toda América Latina desde un modelo en particular. Y ese modelo está anclado en ese docente varón que anima y agita en los términos de ustedes, en un uso de un tiempo libre, entre comillas, funcional o que tenga un sentido, en contra de ese modelo, de ese riesgo que había en el ocio, con el juego y demás. Y me parece que esto que ustedes están trayendo es relevante porque estas tensiones hablan de un campo en particular, el nuestro, que está en construcción, pero que a la vez ya tiene 100 años de trayectoria. Y a la vez ya tiene en este momento algunos anclajes que son, como ustedes bien plantean en cada uno de sus diálogos, no solo, sino cada vez que hablan con alguien, es, bueno, yo puedo hablar del territorio y del lugar en el cual yo estoy. Yo no sé cómo es la recreación en otras latitudes, ¿no? La presencia de alguna manera nos da una mirada de esta mirada, bueno, pero en capitales de una manera, en el interior no hay una mirada del campo, en el club de barrio de un pueblo de Santiago del Estero, en un pueblo de Santa Fe, no hay una mirada sobre este fenómeno. Y me parece que la constitución del campo se da sobre la base de eso. Por eso este es un momento clave, porque aunque no se consiga la Ley Nacional de Educación, al haber dos leyes de recreación, dos leyes de recreación ya en América Latina, habla de un sentido de pertenencia en torno a un objetivo, ya habla de un cuerpo. O sea, de hecho, nos definimos como parte de un cuerpo que va en ese sentido y en diálogo con otros campos, uno es la animación sociocultural. Entonces, me parece que estas tensiones que ustedes traen son claves y son conflictos y hitos como claves que me parece que los estamos transitando y que están en transición. No, y además que esta cuestión del Plan Nacional de Recreación que está ahora en construcción, intenta, digamos, eso, en un campo sumamente variopinto, digamos, de situaciones, definiciones y demás, poder reconocer a la recreación en tanto derecho, digamos, porque de hecho en nuestras leyes, digamos, está reconocido en el marco de la Ley de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes como un derecho, o sea, no es que es algo que está totalmente desconocido, lo que pasa que, bueno, ¿cómo hacemos valer eso? ¿Qué se reconoce como tal, ¿no? Y al mismo tiempo poder darle la entidad que tiene, poder pedir que cada vez tome más el cuerpo ese campo, también es poder empezar a asignarle un presupuesto para políticas públicas, digamos que en Argentina está totalmente ligado a quien gobierne si le parece que debería hacer, por ejemplo, un programa de turismo educativo en los complejos que tenemos en Argentina, donde en algunos años hubo pibis de todos los lugares del país que viajaban en su viaje de egresados bancados por el gobierno. Pero después viene otro gobierno y lo desarma y ya fue, digamos, ¿no? Entonces, bueno, un poco esto de la sindicalización que traía Carola, un poco esto de poder instalar políticas públicas, un poco de esto de poder con mayor peso, además de la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, que pueda tener en la recreación en sí misma una ley que la reconozca como tal, como derecho humano. Bueno, es ahí un paso, una tensión que está ahora vigente con mucha fuerza y que implicaría, bueno, toda esta apertura que estamos hablando, ¿no? Poder llegar a que finalmente eso se concrete. Sí. Bueno, para que eso se concrete, una pregunta que se nos ocurría para seguir era cuáles eran para ustedes los aportes que tiene la recreación en el actual contexto educativo y social. O sea, ¿cuáles son esos aportes que ustedes visualizan de este campo en este contexto? Quien quiera. ¿Querés decir vos primero, Carola? Digo, por el sonido, o ya está, ya fue, asumimos que el sonido funciona. Yo creo que ya está, pero... ¿No? Obvio. Creo que a esta altura viene funcionando. ¿Alguna quiere ir primero? No, yo voy, no, yo puedo aportar lo que charlábamos el otro día en el contexto actual, en el hoy, otra vez. Pero bueno, yo lo pienso desde la situación presencial. Me cuesta mucho seguir pensando o instalarme en la idea de lo virtual o de lo a distancia, más que lo virtual.
Y me parece que hay una oportunidad que tenemos que salir a aprovechar, que tiene que ver con algo de recuperar el espacio público, y en la línea de que, bueno, al menos acá que estamos en una ciudad superpoblada, la imposibilidad de realizar actividades en espacio cerrado hizo que mucha gente se volcara a la plaza a hacer, bueno, la mayor cantidad de cosas posibles, ¿no? O sea, todo lo que se pudo trasladar a la afuera se trasladó. Entonces estamos en la plaza y vemos desde clases de danza, clases de espacios de circo, espacios de circo, espacios de, no sé, de pintura. El otro día vi una clase de pintura en la plaza, clases de expresión corporal, ya dije, ¿no? De artes marciales diversas, y vi un grupo de juego, no sé si era un espacio de recreación o qué, iba medio apurada, no pude parar a indagar un poquitito, animaciones de cumpleaños, ni hablar, pero digo, hay algo que nos está trayendo esta pandemia que tiene que ver, que hizo que saliéramos afuera, y me parece que ahí hay algo para captar, ¿no? Algo de, bueno, ¿qué podemos hacer con eso? ¿Qué se puede proponer? ¿Qué se puede gestar? Y me hizo acordar a algo que quizás, Lía, si vos querés contar, que era la caja, porque me parece que es un antecedente que vale mucho la pena. Bueno, hace mucho tiempo atrás, tanto como 20 años, que en Argentina, digamos, vivíamos un momento económico social complejo, era el 2001, y acá se sucedía el corralito, que fue, bueno, muy complejo de atravesar como socialmente. Se daba también el origen, empezaban a armarse las asambleas barriales, intentando ahí como armar cuestiones más colectivas. En el marco, yo en aquella época era estudiante del Instituto de Tiempo Libre y Recreación. El centro de estudiantes movilizado bastante por toda esta situación más social, lo que buscó fue salir del instituto y poder llevar la recreación a espacios públicos donde pudiera generar un encuentro que permitiera, digamos, no solo encontrarse, no solo jugar, sino también, bueno, si se daba y tenía lugar, también ser parte de algo de la transformación social que estaba ahí como latente en el marco de esa crisis que estábamos atravesando como sociedad en el 2001. Así que un grupo de estudiantes íbamos todos los domingos, yo llevaba en mi auto cajas y cajas y cajas y cajas de materiales, y así otros compañeros, con mucha dedicación, porque no era solo ir los domingos a algún parque de la ciudad, a veces trabajando como colectivo, pero otras veces también trabajando con otras organizaciones, sino que, bueno, también fue la posibilidad de planificar previamente, encontrarnos a discutir cuál iba a ser la propuesta, en función de qué, cómo íbamos a convocar, a quiénes íbamos a convocar, quiénes participaban de esa propuesta, si era para niños, para adultos, para todos, digamos. Bueno, y fue una experiencia sumamente rica, porque fue eso, fue encontrarnos desde ese grupito tan endogámico adentro del Instituto de Recreación, salir y salir al mundo, digamos, y a poder ofrecer algo de lo que nosotros entendíamos que tenía un valor importante en ese momento que estábamos atravesando. Así que esa fue una experiencia sumamente rica para todos y todas las que fuimos parte de ese conjunto que se llamó La Caja, que era Actividades hacia afuera. Comisión de Actividades hacia afuera, la caja. Sí, exacto. Caja, no la caja. ¿Caro? Yo pensaba un poco también que dentro de la recreación, digamos,
el fenómeno del tiempo es central, ¿no? Pensar el uso que hacemos del tiempo, cuán libres somos en el tiempo, como que hay todo un debate fundante de la recreación que hacemos, que tiene que ver con eso, y un poco la pandemia, pensar, digamos, a qué nos invitó más allá de todo el garrón mundial, social, los contagios, las muertes, la incertidumbre, la ansiedad, digamos, a qué nos invitó en relación a cómo vivimos el tiempo y cuánto tiene la recreación para aportar en cuestionar algo hegemónicamente establecido en relación a la hiperproductividad y estar en 47 millones de lugares corriendo de un lado para el otro. Por lo menos nosotras acá en Santa Fe nos preguntábamos cómo hacer recreación en un ritmo que tiene que ver con que el tiempo se modificó, ¿no? Y como parte del campo de la recreación, cómo recuperar esa discusión más de fondo para cuestionar, digamos, cómo estamos usando el tiempo como sociedad, ¿no? Luego pienso en relación a la virtualidad, también con muchas preguntas, como traía Jamín, o sea, pocas respuestas, porque nos preguntábamos todo esto, ¿no? Como existe un grupo en lo virtual, existe un encuentro con la intimidad suficiente para considerar que eso está siendo un encuentro recreativo. Como que hay muchas cosas que están sin saldar, pero por otro lado a mí me parece que la recreación es inherentemente creativa, como que tiene una potencia creativa que a sí mismo en el marco de una pandemia puede en la virtualidad ser mucho más flexible y propositiva que, por ejemplo, en la educación tradicional, o al menos en mi experiencia de ser cursante más que docente de diferentes espacios. Digo, la educación tradicional en su transmisión a lo virtual es insostenible, o sea, te dormís. Si es aburrida la presencialidad, en la virtualidad es como, bueno, apagás la cámara y te pones a limpiar la cocina. Digo, hay algo de la participación que implica la recreación, porque somos sujetos activos, protagonistas de nuestras vidas y por ende de nuestros encuentros recreativos, o de nuestros encuentros y por ende de nuestras vidas, que propone algo más flexible, digo, que puede mismo en la virtualidad ser mucho más potente que lo que son otras perspectivas de la educación. Cómo eso en un post-pandemia, o sea, si pudiéramos hacerlo más masivo, qué sé yo. Me parece que la creatividad es algo que define a la recreación y para mí tiene mucho para aportar a lo educativo y a la sociedad en general. Estas formas de hacer las cosas para superar los obstáculos cotidianos, digo. No sé, creo que muchas cosas más, pero se me... ¿Y vos crees que eso, Carola, eso que planteás, o sea, esa potencialidad de creatividad, por decirlo de alguna manera, que planteás, ese aporte, ¿lo ves plasmado en algunas experiencias que están ocurriendo ahora? Sí, sí puedo recuperar experiencias en relación a cuando hay algo de la lúdica o el juego que está puesto al servicio de un proceso educativo, es potente. No sé, jugar en las cámaras, hay un juego rompehielo que como Caracol nos encanta, que se llama El Cartero, que por ahí lo conocen, pero bueno, es una ronda en la que alguien trae una carta, por ejemplo, para todas las personas que tengan zapatillas negras, y todas las personas que tienen zapatillas negras se cambian de lugar en esa ronda, y es como que vamos trayendo diferentes cartas que pueden también situarse a un objetivo específico en el que quieras trabajar progresivamente. Pueden traer cartas los participantes del grupo. Y eso, no sé, lo jugamos virtualmente, como prendiendo y apagando las cámaras. Digo, y hay algo de la interacción, que si vos empezás un encuentro, mismo dentro de la educación formal, donde jugaste un cartero virtual que ya te predispuso de otra manera, digamos, hay una presencia en lo virtual que es superior a que alguien hable y el resto estemos escuchando, por decir algo, no sé. Me parece que hay muchas, pero esa es una. No, está buenísimo, me parece que es súper claro y me parece que también estas cuestiones que vos traes de modificar el ritmo, si la recreación tendría un sentido respecto a la educación y el tiempo libre, en la educación empor y para el tiempo libre, se decía en los 90, me parece que ahí hay algo respecto a la cadencia del tiempo, al tipo de actividad, a la propia organización de la vida cotidiana, a los propios sentidos de la vida cotidiana, a una tensión que todavía no está saldado de los tiempos
en el campo con los tiempos en la ciudad, digamos, ¿no? Que uno cree que esa es una discusión de la primera mitad del siglo XX, pero que todavía uno visualiza con grandes modificaciones de los barrios al centro de las metrópolis, digamos. Me parece que ahí hay algo respecto a esta cadencia que me parece interesante ver, porque también tiene que ver con los espacios, ¿no? O sea, ahí Jazmín ponía el foco en la plaza, no es lo mismo tener una plaza amplia con un determinado porcentaje de población que una plaza hacinada o muy pocas plazas o muy poco lugar disponible para jugar. Lo mismo pasa con el acceso a las instituciones y lo mismo pasa, como decía Lía, referido a las políticas públicas. Si yo no tengo recursos para planificar la política pública, y la última gran construcción en política pública en recreación fueron los complejos de Embalse y Chapalmalal del segundo gobierno peronista en la principio de la década del 50, algo también ahí hay que poner en tensión respecto a las posibilidades que hay. Y me parece que ahí hay una cuestión interesante para poder ir tensando respecto a estos límites, ir transitando estos límites, ¿no? Me parece que ahí es súper claro, digamos, ¿no? Sí, incluso pensaba, ¿no? En esto de, bueno, estamos ahí dándole vuelta al espacio público, a la virtualidad y qué sé yo, más propio de este momento, ¿no? De este contexto. Y también nos hacíamos la pregunta de, bueno, ¿quiénes son las personas que tienen acceso o posibilidad de transitar un proceso recreativo en este marco? Digamos, ¿no? ¿Para quiénes son, digamos, estas prácticas en este marco? ¿Quiénes pueden acceder a esto? ¿No? Y bueno, la respuesta siempre, lamentablemente, digamos, se quedan afuera siempre los mismos grupos. En general es muy difícil de sostener, sobre todo bueno, en distintos lugares del país, pero digamos, hablando singularmente desde Ciudad de Buenos Aires, no, los recursos nunca llegan a esos lugares donde deberían llegar para que efectivamente la recreación tenga un lugar, por ejemplo, en los barrios populares. Un lugar que sea una política pública, ¿no? No un lugar que sea traccionado porque la persona que atiende el comedor tiene toda la garra y toda la buena onda y le pone todo el cuerpo y hace recreación. Que está buenísimo, pero que eso tiene una finitud que no, digamos, socialmente no nos podríamos apoyar en eso. Si efectivamente queremos y creemos en que la recreación es un derecho humano, que la recreación tiene la potencia de poder transformar la sociedad y generar situaciones de mayor igualdad, que la recreación puede ser un espacio de refugio en algunas situaciones donde hay muchas crisis y entonces hay algunos de los que participan que encuentran ahí un espacio para separarse de eso que les atraviesa en ese momento, para poder llevar ahí algo de lo que les pasa y tramitarlo de otra manera, digamos, no sé, como hay muchas perspectivas para poder pensarlo, pero no puede quedar a la buena voluntad de las personas que hacemos recreación nada más, digamos, sino queda como muy finito y muy fácil de desaparecer, ¿no? Totalmente, y me parece ahí, perdón, me parece a mí que hay algo en términos de que esa finitud o esa posibilidad también hay que plantear cuál es el lugar que el Estado tiene en la formación de recursos humanos y en las estructuras de armar organizaciones y armar dispositivos en esas organizaciones estatales. Carol, ibas a decir algo y te corté, perdona. No, empezamos juntos, nos cortamos ambos. Iba a sumar un poco eso mismo, que ¿se me escucha? La Sí. cara de Ramiro. Hay algo en relación a la falta de consolidación del campo, la falta de reconocimiento estatal, de la falta de presupuesto y demás, que también hace que las formaciones casi no existan. Entonces digo, hay falta de recurso humano que piense de esta forma y mismo que puje estas políticas públicas, porque un poco las políticas públicas o las leyes se gestan, las leyes populares se gestan desde la organización social, ¿no? Entonces es como medio una rueda ahí, ir traccionando para que algo de eso sea reconocido, para que algo de eso sea ampliado, y coincido 100% que hasta que esto el Estado no lo reconozca como tal y ponga presupuesto concreto, sigue siendo un esfuerzo de algunas personas minoritarias tratando de gestar algo que tiene su limitación, qué sé yo, es como una disputa a seguir dando.
Sí, totalmente. Me parece ahí que hay también una disputa a seguir dando, pero no planteado solamente en términos de esfuerzo, sino como planteaba Lía, también en términos de derecho. O sea, si está la normativa legal y el marco legal en términos de derecho, también la obligatoriedad del Estado y la obligatoriedad de dar esas disputas para poderlas tratar de resolver. Estamos entrando en nuestra última pregunta, que fue abordada de alguna manera en otras, y por una cuestión de tiempos, aunque empezamos tarde, nos queda un ratito, ¿no? Nos quedan un poquito menos de 15 minutos. Y la última pregunta tenía que ver con la pandemia, ¿no? O sea, nos parecía que la pandemia, hay algo referido a que esa situación de pandemia se movió, que algo se movió de la estructura profesional, y en la estructura profesional de ustedes, en las miradas, en las estrategias, en las posiciones del campo profesional. ¿Hay algunos movimientos que puedan reconocer y que tengan ganas de compartir con nosotros brevemente respecto a estos movimientos diversos que produjo la pandemia por el COVID? Me río porque lo primero que me sale es, no tengo que decir nada positivo porque si no... Tuvimos toda una discusión en términos de digamos, rescatar cuestiones positivas por ahí, terminaba instalando algo del hacer en recreación, en recreación de manera virtual, y la verdad es que, bueno, corríjanme si me equivoco, pero coincidimos que la presencialidad, digamos, es muy difícil de suplantar con la virtualidad, ¿no? O sea, hay cosas que pasan en el marco de la presencialidad que no son posibles de sustituir en el marco de la virtualidad, y que eso que sucede en la presencialidad tiene una potencia que, bueno, que es irrecuperable, ¿no? Entonces, yo lo que creo por la experiencia que fui transitando en estos tiempos, y puedo hablar de dos lados distintos, ¿no? Una cosa es en el espacio de formación de técnicos en recreación con unas condiciones particulares, y otra es trabajando en barrios populares haciendo recreación en la virtualidad. Entonces, con los pibis de los barrios populares, eso fue mucho más complejo, por los dispositivos, por la falta de conectividad, por la falta de continuidad, por la falta de una organización intrafamiliar y demás que permita, digamos, armar cierta cosa regular, ordenada de la vida, digamos. Entonces, los procesos fueron como muy acotados. Y eso, bueno, es propio de las condiciones materiales en las que ese pibis también, ¿no? Con gente dando vuelta alrededor, poca intimidad, que son cuestiones que uno necesita para poder entrar en el círculo mágico que proponemos desde la experiencia recreativa. En el marco de la formación, se armó algo distinto porque hubo ahí posibilidad de probar cosas nuevas, ubicarse desde el rol de la coordinación, creando, ¿no? Poniendo ahí a jugar otras herramientas, otras posibilidades, generando espacios que no habían sido habitados nunca, promover la apropiación del espacio virtual como un espacio lúdico y ver qué pasa con eso. Y de mucho aprendizaje y de mucha pregunta, digamos, de preguntas que no están respondidas, ¿no? Y que también necesitamos que decante un poco esto para poder finalmente, desde los marcos teóricos con los que trabajamos o inaugurando nuevos a partir de la nueva experiencia, definir si lo que hicimos puede ser considerado recreación o hay que llamarlo de otro modo. Que no está mal, digo, o sea... Yo, la verdad que las experiencias, todo bien con la gente que hace campamentos virtualmente, pero no es un campamento, es otra cosa, que llamémosle otra cosa, digamos, que no está ni bien ni mal, pero no es un campamento, digamos, eso es otra cosa. Entonces también hay una cosa, una tensión, ¿no? de llamar o equiparar experiencias presenciales y virtuales que en muchos casos no es viable, digamos. Es un nuevo modo de hacer recreación. ¿Qué características asume ese nuevo modo de hacer recreación? Nada, me parece que son más preguntas las que nos podemos hacer que certezas, y sí que hay algunas cosas que son innegociables
y que otras, bueno, yo he empezado con muchas resistencias y me he ido como moviendo hacia otros lugares de mayor permeabilidad, hacia las posibilidades de que algo de la recreación empiece a tomar un lugar en el marco de la virtualidad. Gracias, Lee. ¿Caro? Bueno, sí, coincido con lo que trae Lía, me parece que se mueve, digamos, hay algunas cosas que se afirman, de hecho, como la centralidad del cuerpo en los procesos recreativos y del grupo presencialmente, como que hay algo de eso, no quiero redundar, digamos, pero tiene una calidad que no tiene la virtualidad. En el mientras tanto, repito, me parece que lo que tenemos de creatives nos ayuda a poder intentar acercarnos a esas experiencias desde lo virtual, como un paréntesis que no nos interesaría demasiado sostener cuando esto pase. Luego yo lo único que sí, en mi experiencia personal, se movió, volviendo a recuperar que yo vivo en una provincia donde la Santa Fe, donde la recreación no tiene centralidad, a mí me permitió trabajar con otras personas del campo a la distancia, pero más a nivel de formación, de proyectos, de gestación, de cuestiones en el campo en este otro tiempo que nos invitó a vivir un poco la pandemia, quizá asumiendo que justamente la virtualidad no es el lugar ideal para realizar actividades recreativas con grupos, ¿no? Entonces buscamos nuestras energías a tratar de hacer otras cosas que nutren al campo en el mientras tanto. Así que un poco posibilitador en eso y limitante en las actividades en sí mismas. Nosotros como colectivo de recreación suspendimos las actividades, no virtualizamos nuestra tarea en el campo de la recreación. Fue una decisión asumida porque no nos parecía interesante sostenerlo, también porque no son actividades distintas a las que, por ejemplo, trae Lía, que viene trabajando con un grupo preestablecido, conformado dentro de una política pública, que de alguna forma se intenta sostener. Nosotros como colectivo de recreación hacemos cosas más aisladas, esporádicas, autogestivas, entonces no quisimos sostenerlas en la virtualidad y hicimos estas otras tareas, así que bueno, un poco habla de la limitación de la virtualidad para hacer recreación. ¿Dijiste estas 4 tareas? Creo que no dije estas 4 tareas, pero no sé qué dije. No. Pensé que en la enunciación eran 4 y dije, bueno, no las entendí. No, perdón, escuché mal. Bueno, no sé si Has estaba ahí con un problemita que tenía que resolver. A mí, o sea, este movimiento que ustedes traen de esta virtualidad, es interesante lo que plantea Lía, porque en muchos momentos, bueno, plantean las dos, pero en muchos momentos está bueno la posibilidad de correrse, pero también está bueno ver que hay como una naturalización de que está todo bien y que nos adaptamos, y hay disciplinas, por ejemplo, el teatro, donde hubo gente que dijo, ay, nos va mejor que en el teatro, en la vida cotidiana del teatro, en el teatro presencial. Y hay algo del teatro que todos los que vimos streaming decimos, che, esto es distinto porque hay un clima que no se genera, hay algo que no se puede armar y que nos cuesta encontrarle palabras y que algo de lo que ustedes estaban diciendo referido a poder diferenciar estos dos lugares, el de la formación y el lugar de tener que sostener una política pública con jóvenes, me parece que es interesante ver las desigualdades que también genera este escenario. Estábamos con esta última pregunta, Has, respecto a poder ver un poco cuáles son los movimientos que aparecen a partir de la pandemia. ¿Qué se movió en la pandemia? ¿Cómo es tu mirada? No sé si no la tengo acabada. Yo el otro día escuchaba a Darío Zeta y el tipo decía, hay algo que nos liquidó, como que nos atravesó, que nos partió la cabeza. Y yo creo que la mirada que tengamos ahora es muy parcial, que todavía no somos conscientes de lo que estamos atravesando, que quizás en un par de años vamos a tener una mirada un poco más clara.
Un poco las escuchaba a las chicas, me parecía recontra interesante esto que decía Carola de nosotros suspendimos las actividades, y qué interesante también, ¿no? Porque hay algo de la pandemia que se nos impuso como una pausa obligada y creo bueno, que en algunos espacios o en algunos ámbitos esa pausa sí se pudo como aprovechar de alguna manera y en otros no. Bueno, la rueda productiva tiene que seguir girando, pero bueno, qué sé yo. Me parece que le fuimos encontrando, digamos, hay algo de lo humano, de ir encontrándole como la esperanza o lo positivo, casi como estrategia de supervivencia, ¿no? Pero a mí me cuesta mucho, me sigue costando un montón, personalmente, ¿no? Me parece que es difícil para los ancianos, es difícil para las infancias, es difícil para los adultos, no sé, siento que es un momento como muy difícil de transitar también, y que bueno, y que mientras vamos haciendo lo que podemos. En la recreación, esto que dije antes, yo destaqué cosas positivas, por más que Lía tenía miedo de decir cosas positivas. Hay algo del encuentro con gente que está en otras latitudes, que eso se repotenció. Y algo que traíamos también era esto cuando charlábamos de, bueno, quizás esto nos permite poder pensar más globalmente un actuar local, ¿no? Más localizado. Quizás hay algo de la red, de la conexión que se puede aumentar, pero sin perder de vista como la acción local. Eso. Sí, pensaba, ¿no? Hay una serie muy famosa, ahora no, bueno, hace un par de años ya, que se llama Black Mirror, y pensaba en las situaciones trágicas, ¿no? Que suele plantear esa serie en relación al avance de la cuestión tecnológica. Y yo recuerdo como me perdura, pero lo recuerdo, tengo un registro muy fuerte en los primeros tiempos de la pandemia en torno a los vínculos, al armado de los vínculos de esa manera y que eso se sostenga en el tiempo y cómo eso terminaba de fortalecer algo que el sistema socioeconómico en el que estamos inmersos apunta, ¿no? Que es al aislamiento, lo individual, lo distante. Entonces, bueno, si la perspectiva de la recreación desde la que nosotros nos ubicamos está apuntando justamente a lo distinto, a poder romper con eso, si nos instalamos de la virtualidad, bueno, no estaremos abonando justamente a lo que no queremos abonar, digamos, o sea, cómo se arma ahí algo que sea de otro tipo, porque al mismo tiempo es, o te vinculás virtualmente o no te vinculás. Entonces, de hecho, con los barrios populares, con los pibes de los barrios populares pasa mucho eso, o sea, dejás de tener contacto con los pibes y no sabés qué pasa ahí. Y bueno, es muy terrible, porque eso que permite la presencialidad, cuando el eslogan es quédate en tu casa, bueno, ¿qué propongo desde acá, no? Y escuchaba esto de lo que traían las chicas, ¿no? Esta posibilidad que se dio la colectiva de Caracol de frenar la máquina, y como otros que estamos en las políticas públicas, que también recibimos, ¿no? Indicaciones de estamentos que están más arriba y deciden por nosotros, y que la política es siga y dale que va como si nada pasara, incluso cuando eso implica una política del descuido de absolutamente todos los sujetos que están implicados y que viven en la ciudad, por lo menos acá en Ciudad de Buenos Aires. Bueno, también es muy difícil cómo armar ahí una política de cuidado cuando además uno cree en eso, ¿no? En que la recreación, el cuidado en la recreación tiene un lugar central. ¿Cómo hacer para sostener eso cuando no hay condiciones materiales y, digo, no sé, te descuentan el sueldo, o sea, hay que llegar a fin de mes? O sea, ¿cómo haces para ir lidiando con esas cosas, ¿no? Digo, lo traigo como con situaciones reales, no solo las que pensamos imaginariamente. Digo, después hay que poner en las acciones reales esas tensiones que se van dando cuando la presión viene de arriba, viene del costado, ves que el espíritu desaparece, no tenés más contacto. Bueno,
es un tema. Cómo ir lidiando en estos espacios de recreación cuando está esta condición de pandemia mediante, ¿no? Estamos casi en tiempo, por más que estamos acotados y empezando a cerrar. Yo les quería dar la palabra a cada una para que cierre diciendo algo, lo que tengan ganas. Pero aparte hay un pequeño juego que era pensando en quienes escuchen y quienes están escuchando en YouTube y quienes escuchen esto a futuro, si pudieran dejarnos, además de estas pequeñas palabras para cerrar, 3 cosas. Un autor que ustedes creen que es imprescindible, una autora que es imprescindible, una película que nos pueda ayudar a transitar esto y qué lugar en el mundo elegirían. 3 cosas. No tienen tiempo para planificar esas cosas, entonces les pedimos una palabra y estás autora, peli y lugar en el mundo. Empezamos con vos, Jazmín. Te estás matando. Bueno, una autora, Graciela Yeynes. Un lugar en el mundo, Uruguay, cualquier parte de Uruguay. Y una peli para transitar esto, Amélie. ¿Y querés decir algo para despedirte? No, muchas gracias a vos, a Lía, a Caro y a todas las personas que estén mirando. Esperamos que haber podido aportar algo y generar algún tipo de pregunta o de reflexión. Y gracias por escuchar. Caro. Tengo dudas sobre la consigna. Autores de... Es clarísima. No, dale. No, a mí no me dieron tiempo. A mí no me dieron tiempo. No estoy pensando, estoy preguntando. Contestar ¿Tiene que ver que con el salga. campo, autores o cualquier cosa? Bueno, voy con lo que salga. No, para del Autora... campo nadie dijo. Dijo una autora que te acompaña. Ok, una autora era Cabezón Cámara. Un lugar en el mundo, cualquiera donde haya agua, el que tenga cerca porque pues pandemia. Y ¿qué era lo otro? Una peli para transitar esto. Ayer vi una que me encantó que se llama Her y hay mucho de la virtualidad en el medio. Sí. ¿Y algo que quieres decir, Caro? Nada. No, mentira. No, gracias por el espacio, a las chicas, a vos por convocarnos. Es raro hablar y no ver gente, pero supongo que alguien hay por ahí, así que gracias también. Y bueno, sigamos pensando, construyendo el campo que queremos y que necesitamos. Hablando de vínculos, de vínculos virtuales, claro. Yo, una autora de los últimos tiempos, y está bueno elegir todas mujeres, me encanta que hayamos elegido todas autoras mujeres, elijo a Denise Nachmanovich, que me está haciendo pensar últimamente bastante. Una peli, Ser digno de ser, y un lugar, Patagonia. Y bueno, agradezco el encuentro, que siempre es ahí un espacio para seguir repensándonos y llevarnos ahí como muchas preguntas e inquietudes, movimientos. Gracias. Bueno, agradecerle a las 3 el tiempo y la energía compartido acá con todos. Me parece que hay ahí una idea de ir armando un maridaje entre la recreación y la animación sociocultural que viene haciéndose en los últimos 15 años. Me parece que ahí es una construcción que también tiene sus tensiones y sus particularidades. En este congreso que es una instancia siempre interesante y es una instancia para reflexionar. La palabra de ustedes sin duda trae una mirada particular, situada y que nos ayuda a llevarnos un montón de preguntas y nos mejora, nos pone en un lugar mucho más rico, intenso y positivo. Así que agradecerles lo compartido, agradecerles el convite para preparar este conversatorio y me parece que algo con respecto a los debates actuales en el campo de la recreación, como pregunta, nos quedan dando vuelta y siempre es una invitación a seguir construyéndolo
así, entramado y vincularmente como lo acaban de plantear. Muchísimas gracias a ustedes y muchas gracias al Congreso Iberoamericano de Animación Sociocultural por darnos este espacio. Nos vemos. Para cerrar,